Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En este vídeo vamos a ver los títulos tercero, cuarto y quinto relativos a la producción, posesión y gestión de los residuos, la responsabilidad ampliada del productor del producto y las medidas para la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente. Con relación a la producción, posesión y gestión, la norma establece una serie de obligaciones para el productor inicial u otro poseedor. Así, el productor inicial u otro poseedor de los residuos estará obligado a bien realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo, o bien encargar el tratamiento a un negociante registrado o a un gestor de residuos autorizado, o entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos. La responsabilidad con respecto a los residuos del productor inicial o poseedor quedará finalizada a través de el documento de traslado de los residuos y, en caso necesario, mediante el certificado de la declaración responsable de la instalación de tratamiento final. También estará obligado a separar en origen sus residuos y establece también la norma que su responsabilidad concluirá cuando los haya entregado. El productor inicial o poseedor, para facilitar la gestión de los residuos, va a estar también obligado a identificar los residuos antes de entregarlos. En caso de que sean peligrosos, además, tendrá que determinar las características de peligrosidad. Tendrán también que dar información a las empresas que lo vayan a gestionar para que puedan tratarlas adecuadamente. También, en caso de entregar los residuos a las entidades locales, deberá proporcionar información sobre los residuos para que no se produzcan trastornos en el transporte, la recogida o la valorización o eliminación. Finalmente, se establece que debe informar inmediatamente en caso de que se produzca desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos, o bien de aquellos que puedan dañar al medio ambiente. Finalmente, establece que los productores de residuos peligrosos van a tener que contratar un seguro u otra garantía financiera, salvo que produzcan menos de 10 toneladas de residuos peligrosos al año. A continuación, la norma establece también una serie de obligaciones para el productor inicial relativas al almacenamiento, la mezcla, el envasado y el etiquetado de los residuos. En primer lugar, establece que deberá tener una zona habilitada e identificada para el correcto almacenamiento de los residuos, que además esté en condiciones de higiene y seguridad. Si se trata de residuos peligrosos, van a tener que estar protegidos de la intemperie y deben tener sistemas de retención de vertidos y derrames. A continuación, establece unas condiciones sobre la duración máxima que podrá almacenar los residuos. Si son no peligrosos, tendrá que ser inferior a 2 años si lo va a destinar a valoración y 1 año si lo va a destinar a eliminación. Si son residuos peligrosos, serán 6 meses. Si el organismo competente, por causa debidamente justificada, podrá ampliar este almacenamiento otros 6 meses. Bueno, también establece una serie de condiciones: no mezclar los residuos no peligrosos si eso va a dificultar luego su posterior valorización. No se podrán mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otros residuos, ni con otras categorías de residuos peligrosos. Tendrá que envasar adecuadamente los residuos peligrosos y finalmente establece que los recipientes o envases que tengan residuos peligrosos deberán estar etiquetados y esta etiqueta deberá tener unas dimensiones mínimas de 10 por 10 centímetros. A continuación, la norma establece una serie de obligaciones para las entidades o las empresas que se dediquen a la gestión de los residuos. Las obligaciones van a ser distintas para los que los recojan, para los que los traten o para los que los transporten. Respecto a los que los recogen, van a estar obligados a acopiar, clasificar y almacenarlos inicialmente en una instalación que está autorizada, a envasar y etiquetar y a entregar los residuos a entidades o empresas que estén autorizadas y disponer de una acreditación documental de esta entrega de los residuos. Respecto de los transportistas, estarán obligados a transportar los residuos y mantenerlos separados e identificados durante su transporte y, si son peligrosos, deberán estar envasados y etiquetados adecuadamente. Con relación a los que realicen actividades de tratamiento, deberán realizar las comprobaciones necesarias para proceder a la recepción de los residuos y, en caso que cumpla las condiciones necesarias, su aceptación. Deberán llevar también a cabo el tratamiento de los residuos conforme a lo que esté previsto en la autorización y acreditarlo de forma documental. Y finalmente deberán gestionar de forma adecuada los residuos. Respecto a los negociantes y agentes,
deberán cumplir con lo declarado en su comunicación de actividades y con las cláusulas y condiciones que hayan asumido contractualmente. Respecto a los gestores de residuos, se establecen también una serie de obligaciones que os van a sonar bastante. De una forma, en primer lugar, disponer de una zona habilitada y correctamente identificada para el adecuado almacenamiento de los residuos. En caso de que sean residuos peligrosos, deberán estar protegidos de la intemperie y con sistemas de retención de vertidos y derrames. Se establece también la duración máxima del almacenamiento en el lugar de producción. Si son no peligrosos, tendrá que ser inferior a 2 años si va a ser destinado a valorización y 1 año si se destina a eliminación. Y los residuos peligrosos, duración máxima de 6 meses, pueden ser ampliados a otros 6 meses por causa debidamente justificada. Estarán obligados a constituir una fianza si van a gestionar residuos peligrosos y un seguro o una garantía financiera. No podrán mezclar los residuos peligrosos con otros residuos o con otra categoría de residuos peligrosos y estarán obligados asimismo a envasar los residuos peligrosos adecuadamente. A continuación, la norma establece una serie de determinaciones con respecto a la recogida separada de residuos que se destinen a valorización. Establece que, con carácter general, los residuos se recogerán por separado y no se mezclarán. Se prohíbe la incineración con o sin valorización energética y el depósito en vertedero de los residuos que han sido recogidos de forma separada. Establece también para las entidades locales una serie de fracciones que van a tener que ser recogidas de forma separada y establece los plazos para lo mismo. De una parte, el papel, los metales, el plástico y el vidrio, y antes del 30 de junio del año 2022, los biorresiduos de origen doméstico, para aquellas entidades locales que tengan población de derecho superior a 5.000 habitantes, y antes del 31 de diciembre de 2023 el resto. Los residuos textiles antes del 31 de diciembre de 2024. Los aceites de cocina usados antes del 31 de diciembre del 2024 y lo mismo que los residuos domésticos peligrosos y lo mismo que los residuos voluminosos, es decir, residuos de muebles y enseres. Y finalmente, otras fracciones de residuos que se determinen de forma reglamentaria. Finalmente, establece que para el año 2035 el porcentaje de residuos municipales recogidos separadamente va a tener que ser como mínimo del 50% en peso del total de los residuos municipales generados. La ley determina también una serie de objetivos de preparación para la reutilización, el reciclado y la valorización para las autoridades competentes que deberán adoptar a través de los planes y programas de gestión de residuos que aprueben. Así establece que la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberán alcanzar en conjunto como mínimo el 50% del peso. Con relación a los residuos no peligrosos de construcción y demolición, mínimo el 70% en peso de los residuos producidos. Para el año 2025 se aumentará la preparación para la reutilización y el reciclado de los residuos municipales hasta un mínimo del 55% en peso, siendo al menos el 5% en peso respecto al total para la preparación para la reutilización. Para el año 2030 aumenta al 60% en peso y al menos el 10% de preparación para la reutilización, y para el año 2035 se aumenta al 65% en peso y al menos un 15% en peso para la preparación para la reutilización.